Justicia quería cesarla. Si el Poder Judicial realmente quisiera defender sus fueros porque los estima vulnerados, al día siguiente hubiera convocado audiencia y al día siguiente también hubiera estado resolviendo la medida cautelar en un sentido o en otro. El Tribunal Constitucional. ¿No ha interferido en un proceso en curso? Para mí no ha interferido en un proceso en curso porque está recordando que él ya dictó una sentencia. ¿Usted no está muy de acuerdo con la sentencia del Poder Judicial que ha restituido la doctora Zoraida Ábalos, quien también fue inhabilitada por 5 años por el Congreso de la República, porque ha controlado la inhabilitación? Y no es una cautelar, es una sentencia. Es una sentencia. Es una sentencia. Así es. Que le ha restituido en su cargo de fiscal supremo. Así es. Yo creo de que allí se abre una puerta de discusión. Voto electrónico. Es Así el es. trauma de todos los abogados. Así es. Y fíjese, ese tema del voto electrónico es una de las razones que me ha impulsado a presentar mi candidatura junto con otras 15 personas. Hoy contamos con la presencia de la doctora Delia Muñoz. Ha sido ministra de Justicia, reconocida abogada constitucionalista, con quien vamos a platicar sobre algunos temas de coyuntura y abordar algunos otros tópicos en materia gremial asociados al Colegio de Abogados de Lima. Doctora, le doy la bienvenida a la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho. Muchas gracias por la convocatoria. Encantada de estar con ustedes. Doctora, hace unos días la Junta Nacional de Justicia ha destituido a Patricia Benavides por interferir en investigaciones contra su hermana. Luego de esta noticia se han comenzado a esbozar la posición de que podría la doctora Patricia Benavides interponer un amparo contra esta resolución de destitución, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, bien interesante. Separemos su pregunta en dos partes. La primera, que la decisión de la Junta Nacional de Justicia adoptada por unanimidad tiene dos antecedentes que no se comentan mucho. El primero, que hace 2 semanas el Poder Judicial declaró fundado el amparo que había interpuesto la jueza que fue la fiscal que fue cambiada por la entonces fiscal de la Nación Benavides. Betsabe Revilla. Así es, Betsabe Revilla. Entonces, el Poder Judicial la repone porque considera que hubo un mal manejo de las normas de cambio, de gestión para esa decisión. Y anteriormente a dicha decisión, también el Tribunal Constitucional resolvió una demanda competencial que había sido presentada por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia, donde le planteaba que constituía una afectación o menoscabo de sus funciones investigarla por tomar la decisión de cambios de fiscales u otro tipo de acciones que están permitidas por su ley orgánica. Y en esa sentencia el Tribunal Constitucional dice efectivamente, el fiscal de la Nación tiene esas prerrogativas, pero la Junta Nacional de Justicia sí puede investigarla y no incurre en menoscabo de funciones ni ninguna afectación si es que estas decisiones que toma el fiscal de la Nación tiene injerencia con lo jurisdiccional. Entonces, hay que ver la decisión de la Junta de una manera integral en el contexto en el que se da a través de los pronunciamientos de los más diferentes estamentos. Dicho eso, vamos a su pregunta concreta. La Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional y se pronuncia mediante la expedición de actos administrativos que están contenidos en una resolución. Esa resolución es un documento administrativo. En consecuencia, según nuestro ordenamiento legal vigente, si uno está en desacuerdo con la decisión porque considera es infundada, adolece de vicio de nulidad, a lo que se tendría que ir es a un proceso contencioso administrativo para buscar dejarla sin efecto. En consecuencia, la vía del amparo es bastante interesante, pero para mí es una vía de carácter residual que solamente procede cuando no hay un mecanismo para reclamar o hay un peligro de daño muy grave, muy inminente que tiene que ser probado o invocado. Y hago esta acotación porque recientemente he estado leyendo, y seguramente ustedes también habrán visto esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional que viene declarando improcedentes ciertas demandas de protección constitucional, sean habeas corpus o amparo, por considerar de que se han equivocado de vía. En algunos casos
ha resuelto que, a pesar de que se han equivocado de vía por lo manifiesto del daño y en aras de la celeridad procesal, han entrado a resolver el asunto, pero hacen un fuerte llamado de atención a la vía del amparo. De acuerdo a su opinión, para que esto quede claro, si a lo mejor la defensa de Patricia Benavides interpone un amparo, este tendría que ser declarado improcedente. Desde mi punto de vista, existiendo la vía específica, debería de agotarse esa vía. Sin embargo, los colegas muchas veces prefieren la vía del amparo porque les garantiza la llegada al Tribunal Constitucional en caso se denieguen los derechos, y luego también garantiza abrir el candado constitucional para poder recurrir a la justicia supranacional, por cuanto, conforme a nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional es quien cierra el control nacional y abre la puerta para una justicia de otro nivel. A lo mejor también se verían tentados a interponer un amparo, sospecho, por la celeridad. ¿Creerían que esta vía es mucho más célere que un contencioso? Mire, yo no sé en este momento qué vía es rápida en el Poder Judicial. Los procesos duran años, ¿no? Un amparo está durando varios años. La nulidad de resolución administrativa o la impugnación administrativa también, ¿no? O sea, no tenemos en este momento una vía que realmente te garantice el recurso efectivo, inmediato, que resuelva la situación, ¿no? La cautelar es una situación que se puede pedir en todo tipo de procedimientos, ¿no? Pero el procedimiento estrella es el amparo. Ahora, teniendo en cuenta esta resolución del Tribunal Constitucional que indica que sí se la puede procesar la Junta Nacional de Justicia, una fiscal de la Nación, en esa línea, si se interpone un amparo y este llega al Tribunal Constitucional, el TC tendría que alinear estos criterios de la competencial a un eventual fallo del amparo. Pero son cuestiones completamente diferentes, porque en la competencial evaluamos que un organismo o poder ejecuta sus funciones dentro de los ámbitos de competencia establecidos en la ley. No estamos hablando de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Correcto. Entonces, allí han dicho, mira, esta es la carretera, la que está marcada con amarillo, esa es tuya, muy bien, no afecta para nada la marcada con verde del Ministerio Público, no tiene nada que ver, ¿no? En el amparo analizamos si es que en el proceso se han dado las garantías judiciales correspondientes para decir que estamos ante un debido proceso, ante un debido juzgamiento. Entonces ahí es donde se analiza si es que hubo imputación, si es que hubo un juez imparcial, si es de que hubo derecho de defensa, si es que hubo doble instancia, ¿no? Todas esas características que hacen que estemos ante un debido proceso. Entonces, el contenido del amparo es completamente diferente del de una demanda competencial. ¿Y en el caso de Patricia Benavides se cumplieron todos esos requisitos? Es un caso bastante especial porque desde que comenzó el problema con la señora Benavides, la sensación que uno tiene es que la Junta Nacional de Justicia quería cesarla. Entonces hemos visto esta suspensión. Sí. Entonces, más allá, no conocemos el expediente. Yo no conozco, por lo menos en detalle, cuáles son los fundamentos que han sustentado este voto de 5-0 para poder destituirla, pero la sensación que tenemos es de que siempre el juez, o en este caso el juez, la Junta Nacional de Justicia, actuó con este ánimo de quererla sacar. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque en un amparo o siguiendo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su cuadernillo sobre debido proceso, señala que constituye una vulneración cuando el juez comienza el proceso con una idea prejuzgatoria o sancionatoria, y lo que hace a lo largo del proceso es implementar esta idea de inicio que tuvo, ¿no? Y también señala que hay vulneración a la presunción de inocencia en la modalidad de derecho de defensa cuando hay esta articulación entre acusador y quien tiene que resolver, ¿no? Entonces, es un caso bastante raro. Desde esa perspectiva es que se podría plantear el tema del amparo, pero si vas allí ya no podrías ir
a los temas propios de la impugnación de la resolución administrativa, que estaría basada en la competencia, la forma de votos, que son cuestiones mucho más propias de debate en esta vía. Quienes opinan que hubo una intención previa o una sensación, ¿en qué fundamentan sus posiciones? De lo que uno sigue en las noticias, ¿no? Ese es un feeling que uno va desarrollando porque la señora comienza con la investigación y automáticamente comienzan a salir las noticias de que sí, que vamos a ver, que cómo fuera, e incluso ahora, ¿no? Hemos visto cómo se intenta mover el Poder Judicial para que se sancione por esa vía una medida cautelar, que la suspenda, o sea, siempre con el ánimo de verla fuera del Ministerio Público, más que el debate del sustento del hecho en el que han basado su decisión. ¿Cuáles son los efectos de una destitución en el caso de la señora Patricia Benavides? Bueno, te saca de la carrera pública, ¿no? Te saca de la carrera pública y dependiendo del tipo de sanción, muchas veces va a impedir de que tú puedas volver a desempeñar alguna otra función pública y se te inscribe en un registro de funcionarios sancionados. ¿Y cuál es la diferencia con una inhabilitación? En la inhabilitación suele ser mucho más política o mucho más funcional y te impiden ejercer determinado tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, tú me puedes inhabilitar a mí para ser abogado. No podré trabajar en nada que ser abogado, pero podré trabajar como profesora en otra área, en otro departamento del sector público, ¿no? Ahora, técnicamente es viable que si la señora Patricia Benavides es agremiada del Colegio de Abogados de Lima, le pueda suspender su colegiatura, porque eso no ha hecho la destitución, ¿correcto? No, técnicamente el Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima puede examinar este caso ante una queja de parte o de oficio y establecer que ante la gravedad de los hechos, por una serie de factores, suspender su colegiatura o en todo caso inhabilitarla por un periodo determinado, ¿no? O expulsarla eventualmente. Claro, han habido casos en los cuales el Colegio de Abogados ha tomado esta decisión. En algunos estas decisiones han sido contradichas en procesos judiciales y han revertido, ¿no? En otros casos sí se han quedado firmes. Se lo pregunto porque las imputaciones a nivel de la Junta Nacional de Justicia contra la señora Patricia Benavides son imputaciones que también tienen un matiz ético. Interferir en investigaciones contra su hermana. Esto eventualmente es bueno aclararlo porque, vamos, son dos instancias, ¿no? El Comité de Ética y luego el Tribunal de Honor, ¿correcto? ¿Esto eventualmente también puede ser sometido a un proceso contencioso? Es una decisión privada, ¿no? Es mucho más cuestionable, porque esta es una decisión de una entidad gremial absolutamente privada. Pero técnicamente sí es No, sí es técnicamente viable. no sería posible que se lleve a un contencioso, ¿no? Porque el contencioso es un proceso contencioso administrativo contra una decisión dictada por una autoridad. Los del Colegio de Abogados, la Junta Directiva, sus estamentos, son estamentos gremiales regulados por una ley, creados por Real Cédula, pero no tienen el carácter de acto jurídico, es un acto privado. Tendría que ir necesariamente al amparo. Ya, correcto, vale, está bien. Ahora, eventualmente, si es que la señora Patricia Benavides a través de su defensa acude a un proceso contencioso administrativo, ¿se puede interponer cautelares en un proceso contencioso administrativo? ¿Cuál sería la ruta procesal? En un proceso administrativo contra la de la Junta Nacional de Justicia. Claro, las medidas cautelares no están previstas únicamente para el amparo. En cualquier tipo de procedimientos que se lleva ante el Poder Judicial se pueden solicitar medidas innovativas, ¿no? Para preservar la prueba, preservar la persona. ¿Por qué? Porque buscan proteger al individuo en general. O sea, técnicamente es posible que sea solicitado. Y en el Colegio de Abogados de Lima, en el Consejo de Ética, ¿es posible la interposición de medidas cautelares también? Tendría que ser una decisión del Consejo. No lo he visto, ¿ah? No lo he visto, sería una innovación bastante interesante, ¿no? Pero yo creo de que si hubiera una denuncia en esa instancia, lo apropiado sería de que se agoten todos los procedimientos o las etapas correspondientes, ¿no? El camino largo te asegura un buen proceso. A veces los shortcuts te garantizan de que puedas estar incumpliendo
o incurriendo en algún tipo de injusticias, ¿no? Se lo pregunto porque este tema fue muy discutido hasta hace algunos años, la interposición de medidas cautelares, ¿no? Había quienes decían se aplica de manera supletoria el Código Civil, por ende sí, el Consejo de Ética sí puede interponer medidas cautelares, y había quienes decían no, porque no están en los estatutos ni en el cuerpo normativo del CAL. No he revisado las normas, pero en principio en cualquier proceso uno puede interponer algún tipo de medida cautelar, ¿no? Que va desde no entregar los papeles, no permitir el acceso, que no conversen, hasta el tema de no ejercer la profesión, ¿no? En función al hecho y al derecho que estás investigando. Porque lo cual es cierto, el Código Procesal Civil se aplica de manera supletoria a todo tipo de procedimientos, ¿no? Ahora, se vive la sensación propia de quienes estamos involucrados en la comunidad jurídica, quienes conocemos cómo se van desarrollando las instituciones a través de demandas competenciales, demandas de amparo, medidas cautelares en demandas competenciales propias del Tribunal Constitucional. Hay una sensación de alteración constitucional, de inestabilidad. Los poderes del Estado están ejercitando, y hay quienes dicen instrumentalizando el derecho para poner en jaque a otros poderes, el Tribunal Constitucional con medidas cautelares muy controvertidas que dejan sin efecto otras medidas cautelares que restituyen a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia inhabilitados por el Congreso. ¿Es un sistema hackeado? Mire, lo que estamos viendo es una situación política bastante complicada que puede tener diferentes causas, ¿no? ¿Trastoca el derecho esto? No trastoca el derecho, porque yo pienso de que más bien estamos apreciando cómo las más diferentes instancias judiciales y constitucionales vienen resolviendo los casos y vienen acatándose las distintas decisiones que se emiten, ¿no? Por ejemplo, salió la restitución se me va el nombre en este momento, salió la restitución de la señora Tello y del señor Vázquez. Correcto. Y el Congreso acató, dejó sin efecto, y los señores volvieron a la Junta Nacional de Justicia. Luego, el Tribunal Constitucional, a raíz de la demanda, emite una disposición en el proceso contencioso y dice: esta medida cautelar puede ir contra lo que yo he dispuesto, y deja sin efecto esa, y también se aplica y se respeta. La Junta Nacional de Justicia los suspende en sus actividades, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo, la Junta Nacional de Justicia cesa a la señora Benavides, se aplica su decisión. Entonces, si bien vemos esta crispación de lo político usando lo jurídico, también vemos que estas salidas son respetadas, lo cual es bueno porque te marca un nivel de institucionalidad. Cuando ya llegas al plano político, allí sí es un poco más preocupante, porque lo que estás viendo es que de repente las personas, en vez de estar haciendo política, que es conversar entre ellos, arreglar las cuestiones, hacer pactos, hacer acuerdos por la gobernabilidad, establecer la prioridad de temas, optan por no ejecutar esa actividad propia de la política y prefieren derivar las diferencias al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial o a cualquier otra instancia que pueda ocurrir, ¿no? Que pueda tener competencia sobre tales actos. Se hace una investigación contra un presidente en funciones, se va a la OEA a pedir la aplicación de la Carta Democrática. Se saca una norma, se plantea una demanda de este tipo, olvidando que la política nacional exige que los principales actores se sienten en una mesa, en un espacio, y se pongan de acuerdo, ¿no? Y que solamente ya dejen a diligencia de terceros los temas más extremos. ¿Cuál es su opinión sobre la demanda competencial que interpuso el Congreso de la República ante el Tribunal Constitucional y que el TC ha resuelto a través de un amparo? En el caso puntual de Aldo Vázquez e Inés Tello. Pero todavía no está resuelta. Ha resuelto una cautelar. Solamente ha resuelto una cautelar, ¿no? Entonces, pero ahí hay que tener presente que el proceso cautelar es un tema de funciones. Y cuando resuelve el Tribunal Constitucional, en primer lugar, no decide sobre la decisión definitiva de esta medida. Le deja al Poder Judicial la tarea, le dice: tú, según tu competencia, resuelve esto.
resuelve esta apelación. Entonces, no interfiere en el resultado final de la medida cautelar. Y más bien estamos viendo, a mí me llama mucho la atención que han pasado ya cuántas semanas, creo que 3 semanas, y ni siquiera hay todavía una citación a audiencia. En la Corte Suprema. En la Corte Suprema, ¿no? No hay absolutamente nada que nos indique de que el caso le interesa al Poder Judicial. Si el Poder Judicial realmente quisiera defender sus fueros porque los estima vulnerados, al día siguiente hubiera convocado audiencia y al día siguiente también hubiera estado resolviendo la medida cautelar en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, ahí hay una preservación del camino de la decisión definitiva que no la toma el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que hace en la demanda competencial, donde está viendo si es que hay o no una afectación de las competencias propias del Congreso que son paralizadas por un juez dentro de una decisión adoptada en el proceso parlamentario. Lo que dice el Tribunal Constitucional es, en una sentencia que he dictado hace poco, yo he establecido que no se pueden paralizar los procedimientos parlamentarios que son propios y de exclusiva competencia del Poder Legislativo. Y la decisión de llevar a cabo o no un juicio político es una competencia propia del Poder Legislativo. Y es en ese sentido de que yo, aplicando este criterio que ya tengo hasta que resuelva la demanda competencial, digo que esta decisión no puede surtir efectos. Y el resultado final de la medida que lo resuelva la Corte Suprema. Eso es lo que señala el Tribunal Constitucional. ¿No ha interferido en un proceso en curso? Para mí, no ha interferido en un proceso en curso porque está recordando que él ya dictó una sentencia en esta materia, que no se puede parar un proceso propio del Poder Legislativo. Y el único que puede hacer un juicio político es el Poder Legislativo, ¿no? Entonces dice, un momentito, tú estarías yendo contra mi decisión que tiene un rango superior. Yo ahora tengo que resolver esta competencial y hasta que yo resuelva esta competencial, por favor, abstente tú y respeta mi decisión que tiene el carácter de decisión definitiva porque soy la última instancia en interpretación constitucional, ¿no? Yo creo que más bien el tribunal lo que tuvo es la impresión de que es el Poder Judicial el que no estuvo respetando el mandato que había dictado en una anterior demanda competencial. A su entender, la inhabilitación, que es una figura propia del Parlamento, ¿es un acto político puro? ¿Puede ser controlado por el Poder Judicial eventualmente? Mire, nuevamente vamos a lo de la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho de que el proceso político es una political question, ¿no? O sea, de que la ejecuta el Parlamento conforme a sus criterios y que la causa del juicio político o la razón que la motiva responde al contexto, al momento, a la coyuntura. Eso es lo que dice. En consecuencia de que el Tribunal Constitucional ejerce esa competencia según sus atribuciones, no hace falta una ley interpretativa, no hace falta una norma que establezca que obedece por A, B, C y D, porque es una valoración política. Sin embargo, en esa misma sentencia, considerando más abajo, señala que el Poder Judicial sí puede hacer control, ¿no? De ¿qué cosa? Del debido proceso, si se han respetado o no los derechos fundamentales de la persona, pero no puede suspender, ni paralizar, ni dejar sin efecto el proceso, ¿no? Lo que sí podría decirle, según esta norma, es que usted está juzgando al señor Francisco, pero usted le ha dado un plazo de defensa de 10 horas, de 12 horas. Ese es un plazo exiguo para cumplir con una garantía como es el ejercicio del derecho a la defensa. Le pedimos que se respete esto y se reanude el proceso y se le dé el plazo apropiado para la defensa. Eso puede hacer, pero no puede paralizar el proceso, no puede interferir, no le puede decir qué cosa es lo que hace. Por eso que en la propia medida cautelar que les dan a los señores Tello y Vázquez, la del Poder Judicial, la del Poder Judicial,
hay esta decisión de dejar sin efecto la inhabilitación y más adelante dice, claro, pero esto no significa una vulneración de las prerrogativas reconocidas al Poder Legislativo en la sentencia del Tribunal Constitucional. Para mí, esta demanda competencial va a clarificar por completo el tema. Ya, correcto. Es decir, no tendrían que haber causales específicas para que el Congreso pueda inhabilitar a alguien, correcto. Puede hacerle un juicio político para inhabilitar. Sí. Distinto de la acusación constitucional que te lleva a un procedimiento penal donde sí tienes que hacer toda la invocación de la razón que está fundamentando dicha decisión. Y es bien interesante porque en el juicio político, por ejemplo, ¿no? Podemos tener una manifestación de una autoridad en favor de hechos políticos, por decirle, de otro país, de una guerra, ponerse a hacer un activismo que no va acorde con su función, pero puede no estar tipificado. Entonces usted necesita una salida que le permita tomar control de esa situación y establecer algún tipo de sanción a quien está vulnerando pautas que para esta coyuntura son apropiadas. De repente en otra coyuntura, en otro momento histórico, no lo es, ¿no? El ejemplo clásico es del presidente o de un gobierno, ¿no?, que comete un acto terriblemente vulneratorio de la ética y la moral social, pero como no está tipificado, no podrías hacer nada. Ahora, debo suponer entonces de que usted no está muy de acuerdo con la sentencia del Poder Judicial que ha restituido la doctora Zoraida Ábalos, quien también fue inhabilitada por 5 años por el Congreso de la República, porque ha controlado la inhabilitación. Y no es una cautelar, es una sentencia. Es una sentencia. Es una sentencia. Así es. Que le ha restituido en su cargo de fiscal supremo. Así es. Yo creo de que allí se abre una puerta de discusión y esa sentencia va a depender, me imagino que el Congreso la impugnará, buscará cómo se defiende, pero la estrategia de defensa del Congreso está amarrada a esta nueva decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional, ¿no?, para poder dejar sin efecto esta inhabilitación. En su momento, cuando dejó de existir el Consejo Nacional de la Magistratura y dio paso a la Junta Nacional de Justicia, hubieron voces que sostuvieron lo siguiente: tendríamos que revisar las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura porque han sido resoluciones torcidas, contaminadas. No fueron voces, es un mandato que le dan expresamente en la ley de creación de la Junta Nacional de Justicia y les dieron un plazo, si no me equivoco, de 6 meses para que revise todos los procedimientos que se consideran irregulares que había realizado el Consejo Nacional de la Magistratura. Y si mal no recuerdo, en el último informe que ha presentado la Junta Nacional de Justicia, señala que no le ha sido posible cumplir con dicha tarea y que está pendiente y que más bien plantea una extensión de los plazos para poder desarrollarla. Entonces no han sido voces, es un mandato específico contenido en la ley de creación. Hubo voces en un primer momento que se materializaron en la norma, se positivizaron, ¿correcto? ¿Fue así? O sea, en un primer momento esto se discutió. Era un mandato, tenía que hacer. Pero no se hizo. Procesos de ratificación, tenía que hacer concursos para nombrar magistrados, sean jueces y fiscales, y tenía que revisar los nombramientos del Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy en día, y a eso iba esta introducción, hoy en día con la Escuela Nacional de la Magistratura, ¿cabría la posibilidad de que primero haya quienes postulen esta iniciativa, de que se revisen las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia debido a los cuestionamientos que recaen sobre ella? Mire, si la Junta no lo hace y no lo hace pronto, porque ya tiene 4 años de funcionamiento, más el 2018, van 6 años, ¿no? Si no lo hace la Junta y lo hace pronto, esos temas ya van a estar prescritos. ¿No es cierto? Entonces sería bastante temerario habría que crear un plazo especial de prescripción y eso sería totalmente vulneratorio de los derechos fundamentales, ¿no? Y además, si queremos ir a una escuela nacional de la magistratura, ¿qué pasa? Porque la propuesta es que se crea la escuela y al día siguiente desaparece la Junta. Sí. Y nos vamos a volver a vivir
lo que pasó en el 2018, que se clausuró el Consejo Nacional de la Magistratura y nos quedamos 3 años sin proceso de evaluación, sin lugar a donde ir a presentar quejas, sin tener nombramiento de magistrados, sin hacer lo que a mí no me gusta, que es la ratificación. Nos quedamos 3 años sin eso. Entonces, si desaparecemos la Junta y creamos la escuela, ¿qué va a pasar? Uno, hasta que se cree la escuela, hasta que postulen y hagan los 2 años para que puedan ser escogidos como jueces, estamos hablando nuevamente de 3 años, ¿no? Ya. Entonces, yo creo de que el sistema judicial está en una situación de crisis tan grave que tiene que ser declarado en emergencia, pero no para despedir a la gente, sino para atacar lo que desde mi punto de vista constituye el principal problema, que es la provisionalidad. Y la provisionalidad tanto de la Corte Suprema como del nivel de fiscales supremos de la Fiscalía de la Nación. En la Fiscalía ha sido el hecho más escandaloso en los últimos meses, porque hemos visto a diferentes miembros que integran esta instancia salir a los medios a invocar enemistades personales, traiciones, faltas, los medios abiertamente, ¿no? Olvidando que cumplen esta altísima función de representar a la nación en la persecución del delito. Y de los 9 miembros que tiene la Fiscalía, solamente 3 son titulares. Los otros 6 son provisionales. En consecuencia, hay que dar normas de emergencia para permitir de que la Junta Nacional de Justicia pueda llevar a cabo esos nombramientos. ¿Y por qué emergencia? Porque cuando uno habla con la Junta, lo que te están diciendo es que no pueden convocar a concurso porque no hay presupuesto. Entonces tienen que haber normas que habiliten la ejecución de esas plazas para que rápidamente podamos contar con nuevas personas en esas instancias. La provisionalidad es el peor mal que corroe al sistema judicial. En la Fiscalía está en el orden del 60%. En el Poder Judicial va en el 50%, lo cual hace que si tú eres fiscal de la Nación o presidente de corte o del Poder Judicial, tienes la capacidad de decidir a quién promueves, sin concurso. Yo, por ejemplo, me voy de presidenta de la Corte Superior de Lima y yo decido que usted y 2 personas más asciendan también a ser juez superior. Y yo no verifico que usted tenga el perfil, que tenga las competencias que se han establecido para que usted desempeñe ese cargo en la judicatura. Y hoy en día, más de la mitad de quienes administran justicia están en esa condición precaria de no ser titulares de su cargo. Y ese es uno de los principales problemas que estamos viendo. Es una de las razones también por la que está postulando el Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima, doctora. Mire, mi acercamiento al estamento del Colegio de Abogados de Lima obedece a que el Comité Electoral es un órgano autónomo. Correcto. O sea, no forma parte de la directiva, es un órgano autónomo que es elegido por los delegados de la Asamblea General. Uno dice comité electoral e inmediatamente los agremiados o las personas, abogados, estudiantes de derecho incluso, lo asocian al voto electrónico, que es el trauma de todos los abogados. Así es. Y fíjese, ese tema del voto electrónico es una de las razones que me ha impulsado a presentar mi candidatura junto con otras 15 personas para que la Asamblea pueda, ojalá, escogerme y sacar adelante esto, ¿no? En las últimas elecciones fueron a votar 40.000 personas, aproximadamente de un total de 100.000 afiliados, números más, números menos. Hubo un fallecido, de hecho. Esto es lo que yo le quiero decir. Y en esas elecciones un colega falleció. Un colega en medio de este tumulto, en medio de estar sometido al calor, falleció. No sabemos si fue a consecuencia de o era que le tocaba la hora. Pero yo creo que ese es el campanazo que a mí me ha movido para decir hay que hacer algo para que nuestro gremio se modernice, podamos ir a unas elecciones limpias, transparentes, que no sean cuestionadas, porque recuerde usted que hace 2 periodos nos quedamos más de 2 años y medio sin poder elegir a quien era el decano porque se cuestionaba la elección. Se suspendía, se reprogramaba. Nosotros hemos cubierto en LP 2 o 3 elecciones y en todas ellas notamos desorganización absoluta. Muchos colegas abogados se desmayaban incluso por el calor.
colas interminables, tumultos al interior del colegio en donde se desarrollaban las votaciones. Absolutamente todos pedían voto electrónico. Mire, esos temas son las incidencias. Lo más grave es que aproximadamente la mitad de los miembros de la orden no concurren a votar para no verse sometido a lo que consideran estos vejámenes. Para mí, lo más importante... ¿No vota? Yo no he ido a votar en las últimas elecciones porque ¿cómo íbamos a ir 40.000 personas a un lugar? No habían las condiciones, ¿no? Intenté llegar, no había ninguna facilidad, puertas de acceso totalmente cerradas, un desorden. Entonces, realmente, con esta experiencia personal es que yo me he animado a postular para ser parte del comité electoral y poder trabajar en estos años, con calma, 2 años, la coordinación con los organismos electorales para que nos den apoyo, porque tener el voto de más o menos 100.000 personas es una actividad considerable, es mucho más que un distrito, significa armar la data electoral, el padrón electoral, y luego establecer la forma en que se desarrolla un software para poder tener a cabo el voto electrónico, ¿no? Que es no solamente el voto, sino el sistema de cómputo que tiene que ser llevado con total transparencia, con un sistema de auditoría para que no haya ninguna queja. Yo debo preguntarle y debo insistir en lo siguiente, doctora, porque no es la primera vez que alguien le ofrece a los abogados el voto electrónico. Si la memoria no me falla, desde hace 5 años o más, muchos candidatos han venido ofreciendo voto electrónico, voto electrónico. A lo mejor, al momento de sus gestiones se han encontrado con un entrampamiento, han habido problemas, qué sé yo, intereses, a lo mejor muchas cosas. Lo que a mí me queda claro es que quien lo haga va a ser recordado por todos los abogados agremiados al CAL, porque es una promesa. Mire, incumplida por absolutamente todos. Hay un detalle que ahora el voto electrónico está consignado en los estatutos. A diferencia de anteriores gestiones. Ya, pero bueno, alguien podría decirle, bueno, doctora, quizás sea, corríjame si me equivoco, es como modificar la Constitución. En la práctica uno modifica la Constitución, el papel, pero en la práctica no se... Bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Y yo como creo en los intentos y en la necesidad de pasar a la acción, es de que me he sometido a la consideración de la Asamblea de Delegados para que pueda escogerme como miembro de ese comité electoral y no ser solamente una persona que va a dar fe de la inscripción de las listas, sino de afrontar un problema serio como es la manifestación de la voluntad para elegir a nuestro representante, ¿no? Que tiene muchas facultades que también en los últimos años no se han venido ejecutando a plenitud, ¿no? Mi doctora, muchísimas gracias, le deseamos el mejor de los éxitos en esas elecciones y bueno, si es elegida, esperamos desde LP que por fin haya voto electrónico en el CAL. Muchas gracias, muy amable y gracias por los buenos deseos. Muchísimas gracias, doctora. Queridos amigos de LP Pasión por el Derecho, hemos estado con la doctora Delia Muñoz, quien está candidateando al Comité Electoral del CAL. Hemos platicado sobre diversos temas de índole coyuntural. Ya conocen ustedes la opinión de la doctora Delia Muñoz. Compartan esta transmisión a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Me despido de todos ustedes, queridos amigos. Francisco Chuquicayata, permiso.